Bienvenido a Excavando la Palabra de Dios. La vez pasada vimos lo que un hombre de Dios no debe ser. Los que han de servir como ejemplo de la grey del Señor, lo que no deben hacer en su vida. Pero, ¿qué deben ser? ¿Qué es lo que debe caracterizarlo positivamente? Ese es el tema de hoy. En breve comenzaremos. En Cristo está mi salvación, Él es mi fuerza, luz, canción, la roca eterna, fundación, firme en prueba y tentación. Oh, alto amor, profunda paz, la lucha cesa y el temor, mi esperanza y protección, en el amor de Cristo estoy. En Cristo está mi redención, Dios infinito se humilló, su don de amor y libertad, el mundo entero despreció. Allá en la cruz mientras murió, el justo Dios se conformó y mi pecado él cargó. Hoy por su muerte vivo yo. Fue sepultado al morir, la luz del mundo se apagó, mas con poder resucitó, de muerte él se levantó, glorioso Rey, el vencedor, de mi pecado me libró, pues suyo soy y mío es él, Dios con su sangre me compró. Vivir sin culpa y sin temor es el poder de Cristo en mí, desde nacer hasta morir, Cristo conduce mi existir. No hay poder ni voluntad que de él me pueda apartar, hasta que vuelva o muera yo, en el poder de Cristo estoy. No hay poder ni voluntad que de él me pueda apartar, hasta que vuelva o muera yo, en el poder de Cristo estoy. Había un hombre que anhelaba ser un buen chef. Admiraba a los que tenían talento en el área culinaria, pero él no tenía ese talento. Le gustaba comer, sí, pero no era ni cocinero. Dijo lo siguiente:
Durante el primer año de matrimonio con mi esposa Kim, íbamos a comer hamburguesas a la parrilla. Había visto a alguien agregar algunos ingredientes extras a sus hamburguesas y eran excelentes. Traté de repetir su éxito. Agregué algunos ingredientes extras a mis hamburguesas. Como puede dar fe mi esposa, esos hamburguesas eran horribles. Se quemaban, se deshicieron y sabían totalmente desagradables, pues repugnantes. Las tuvimos que botar. No soy un buen cocinero, pero tengo fama en una área. Mi salsa de barbacoa es lo máximo. No hay salsa barbacoa igual. Cuando crecía, mi mamá y yo experimentamos mezclando ingredientes para tener la mejor salsa de barbacoa hasta encontrar la perfección. Combino 5 ingredientes secretos y al terminar, pues, bon appetit. Si quito uno de los ingredientes, la salsa no es completa. Pero cuando se unen los 5 ingredientes, el resultado es fantástico. Pablo estaba llegando al final de su vida y había fundado muchas iglesias y podemos decir congregaciones en Asia. Supo que no podía supervisarlas e enseñarlas para siempre. Ellos necesitaban crecer y desarrollar hombres para servir en esa función. Hombres que había de ser ejemplos de la grey en cada congregación. Hombres que dirigían con su ejemplo. Si son hombres piadosos, la congregación sería piadosa. Por eso, bajo la inspiración del Espíritu Santo, indicó a Tito los ingredientes de aquellos hombres piadosos que servirían como ejemplos de la grey ante los creyentes, enseñando cómo Dios quiere que sea cada creyente. Estos ingredientes son necesarios. Como hemos dicho antes, la palabra significa exigidos. Sin cualquier de estos ingredientes, el hombre no reunía las cualidades para servir a Dios en esa función. Seleccionar a los ancianos no es por votos popular. Es reconocer a hombres ante Dios que tenían los ingredientes correctos, los ingredientes dados por Dios, para servir como ejemplos piadosos de parte de Dios y ante la congregación. Dios, por medio de Pablo, marcó las características específicas que marcaban un hombre de Dios. Es una persona, ha convertido en el hombre de Dios por medio de un proceso de crecimiento y desarrollo espiritual sobre un periodo de tiempo. Ha aprendido a reflejar a Cristo en toda su vida. Dios buscaba hombres de temple comprobado. No potencial, sino comprobado. No novatos ni inconstantes. Pablo no dijo que buscáramos a hombres habilidosos o con ciertas destrezas. Enfatizó la reputación del hombre, su ética, su moralidad y su carácter irreprensible. La semana anterior vimos las características o vicios que el hombre de Dios ha de evitar. Esto por un lado. Ahora veremos las características o atributos que Dios quiere que llame la atención a los demás para imitar. El cuerpo de Cristo requiere que hombres con temple comprobado sean irreprensibles en su carácter, caracterizados por atributos que deben ser imitados. El hombre que ha de ser ejemplo de la grey de Dios es caracterizado en primer lugar por el atributo de hospitalidad. Dice en 1 de Timoteo 1, versículo 8, dice hospedador. Hospedador viene de 2 palabras, amar y extranjeros, o digamos, amar a extranjeros o desconocidos. Hospitalidad es un atributo frecuente de carácter cristiano. Es la idea de abrir su vida y sus recursos a personas que no conoce.
En el contexto de la iglesia primitiva tenía que ver con otros creyentes. Exploremos un poco el trasfondo histórico que hizo importante la hospitalidad en la vida de la iglesia primitiva. En tiempos antiguos, las tierras eran áridas y mucho del pueblo de Dios eran nómadas o seminómadas. Abraham vivía en tiendas y se movía de lugar en lugar. En aquellos tiempos y condiciones, la hospitalidad era esencial a la sobrevivencia. Si no encontraba agua, alimento y techo, podía morir. Se desarrolló en una cultura de extender la hospitalidad a los que venían a su tienda, y los que recibían hospitalidad la recibían como si viniera de Dios mismo. Era una práctica que era aceptada por casi todos en aquella región del Medio Oriente. En el Medio Oriente se cree que una persona que llega a ser su huésped es enviado por Dios. La hospitalidad se vuelve en un deber sagrado. Cuando Abraham recibió 3 desconocidos, que luego se dio cuenta que eran ángeles, demostró la misma actitud. Antes de conocer que eran ángeles, en su entusiasmo en recibir a sus huéspedes, indicaría su creencia que los que iban a recibir fueron enviados a él por el Señor. En Génesis 18, versículos 2 al 7, dice que, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, ¿qué dice? Salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Y Abraham, también más adelante, en el mismo texto, vemos que fue deprisa a la tienda a Sara para preparar comida. Además, mire la prisa, corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno. Él le dio a criado y éste se dio prisa a prepararlo. El anfitrión era obligado de proveer al viajero con agua, comida y techo. Si no los ofrecía, era una tremenda vergüenza para el anfitrión y hasta un acto de hostilidad, actuando en contra de los enviados por Dios. Era inconcebible. Un amigo siempre es bienvenido, digno de hospitalidad. Extranjeros o desconocidos fueron considerados como huéspedes invitados. A veces hasta se recibe hasta un enemigo como huésped en su tienda. Y mientras esté en su tienda, es completamente seguro y tratado como amigo. Con frecuencias, un sirviente lavaba los pies del huésped. No solo era necesario, apreciado en aquellos tiempos, sino simbolizaba también la aceptación del desconocido y la ausencia de ninguna intención hostil. Compartir comida en el Medio Oriente es un acto especial de hospitalidad. Es una manera de entrar en un pacto de paz y fidelidad. Se esperaba que el viajero aceptara lo que le ofrecía el anfitrión. Rehusar tal hospitalidad se consideraba un insulto que solo un enemigo haría. Al aceptar al viajero como su huésped, se está obligado a defender el huésped a cualquier costo de todo enemigo posible durante el tiempo de su estadía en su tienda. Al compartir alimentos con el huésped, entra en un pacto sagrado de defenderlo con cada gota de su sangre mientras esté en su territorio. En la iglesia primitiva era importante recibir a los hermanos de la fe que viajaban. Los supuestos lugares para alojarse, como un mesón, eran llenos de pecado y libertinaje, frecuentados por ladrones y prostitutas. Eran peligrosos. Los creyentes se viajaban o por negocio o porque habían sido echados y desposeídos de sus hogares por la persecución o porque viajaban de ciudad en ciudad proclamando el Evangelio.
hubo mucha necesidad de hospitalidad. También hubo mucha oportunidad de abrir su casa, abrir su comida, abrir su vida, abrir hasta su ropa y sus recursos para llenar las necesidades de personas que no conocía. Mire lo que dice en 3 versículos. Romanos 12, 12, versículo 13. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. En Hebreos 13, versículo 2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Hospitalidad en el sentido bíblico no es invitar a sus amigos a su casa o a almorzar. Eso es bueno, pero no es hospitalidad. La hospitalidad se practica con los que tal vez nunca podrían replicar o recompensarle. Esto es la esencia de amar a desconocidos, abrir su vida y sus recursos para los que tengan necesidad. El anciano, el que ha de servir como ejemplo de la grey de Dios, se caracteriza por hospitalidad. Su vida es un libro abierto, es generoso, ve a los que tienen, a lo que tiene como medio para llenar las necesidades de los que ni siquiera conocen. Es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. ¿Es cierto en nuestra vida? En segundo lugar, el hombre que ha de ser ejemplo de la grey de Dios es caracterizado por el atributo de amar lo bueno. Mire lo que dice en Tito 1, versículo 8. Dice, amante de lo bueno. Su corazón responde a lo que es bueno. Hay que recordar que lo que es bueno empieza con lo que Dios es. Salmo 100, versículo 4. Dice, empieza, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Pero Jehová es bueno. El bueno empieza con lo que es Dios. Mateo 19, 17. Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Jesús está hablando al joven rico. Ninguno hay bueno sino uno, Dios. La definición de bueno no la determina el hombre. No la determina yo, ni usted. La determina Dios. Todo lo que es bueno se relaciona con Dios, con la definición que determina Dios. Amós 5:15 dice, aborreced el mal, amad el bien. Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Pablo en Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es un amante de lo que es verdadero, de lo que es honorable, lo que es correcto, lo que es puro, lo que es amable, lo que es de buen nombre. Es amante de lo que es excelente, según el Señor mismo. El hombre no puede hacer lo bueno. Romanos 3:12 nos recuerda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El hombre no puede en sí hacer lo bueno, como para merecer el cielo. Romanos 7:18. Pablo reconoce, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Mire, es Dios quien produce el bueno en el hombre. Tercera de Juan, el versículo 11.
Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. El bueno no es un acto en sí, aparte de la motivación y empoderamiento de Dios en nosotros. Es decir, que nosotros no determinamos lo bueno que debemos hacer, sino Dios. Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en discernimiento de bien y de mal. El hombre que ha de ser ejemplo a la grey, el anciano, debe depender plenamente en Dios, someterse completamente a Dios, anhelar lo que Dios dice que es bueno para sí mismo, para otros y para su entorno. Tiene criterio de Dios sobre lo que es bueno o no. Depende que Dios produce bueno. Es devoto a lo que es correcto, alaba lo que es bueno, anima y alaba acciones buenas. Su corazón responde a lo que es bueno. Debe creer en el bueno. Los que aman lo bueno creen en lo bueno. Aunque en estos días, aún en estos días, conocen a su Dios, quien es la bondad misma y la fuente de todo lo que es bueno. Aunque sea todo mal alrededor, él cree en Dios bueno. Bueno vino primero y es más profundo que la maldad. Debe buscar el bueno. Los que creen en lo bueno son los que esperan lo bueno. Conociendo a Cristo y su promesa, saben que el bueno vendrá. No pueden entretener el cinismo. No es una llamada de removerse del mundo y ponerse en sus cuarteles para pensar pensamientos cristianos en aislamiento. El reto de Pablo es de involucrarse buscando el bueno que Dios provee. Considera en el momento presente, con toda su turbulencia, incertidumbre y cambios, como una gran oportunidad de hablar el Evangelio y buscar que personas se conviertan al Señor. Pero el hombre también debe hacer lo bueno. Los que aman lo bueno son prestos, como dice en Gálatas 6:10, a hacer bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Creyentes deben ser el tipo de personas que son celosos para ver que lo bueno florezca, que dentro y fuera de la congregación, donde quiera que estén, donde ellos son celosos de buenas obras, obras que son lo que Dios quiere que se haga y hechas porque Él nos empodere a hacerlos. En resumen, el hombre que ha de ser ejemplo a la grey de Dios debe amar a lo bueno. Debe amar ver que el bueno se haga y amar involucrarse en hacer lo bueno. Es su inclinación. Nace de él y lo ama verlo. Ama lo bueno. Otro ingrediente que hace Pablo, un atributo que otros deben imitar. El hombre que ha de ser ejemplo a la grey de Dios es caracterizado por ser sobrio. Sobrio significa estar en control de su mente. Sus pensamientos son pensamientos redimidos, pensamientos de uno que es salvo. Sus pensamientos no moran en lo ordinario, lo bajo, lo terrenal. Rescata su mente de, como quiere decir, la cloaca de la sociedad. Se levanta más arriba de lo trivial, lo pasajero, lo frívolo. Es un hombre de sabiduría constante y segura. Es un hombre con una mente tranquila, disciplinada, no llevada por emociones o aficiones. Es cuidadoso en su juicio, es pensativo, prudente, profundo. El hombre que ha de ser ejemplo a la grey de Dios no se deja cultivar por ningún tipo de influencia. No se deja llevar por tonterías, por elecciones irresponsables, experimentación absurda con conductas nocivas. Todas esas cosas lo podrían alejar de buen juicio. No está como intoxicado en el sentido figurativo y por lo tanto es calmado bajo presión.
autocontrolado en todas las áreas y racional. Mantiene la cabeza clara, ejerce dominio propio. Ser sobrio no significa vivir una existencia amargada y sin alegría. De hecho, los cristianos en su mente deben estar continuamente llenos de gozo del Señor. Lo vemos en el fruto del Espíritu. Pero eliminar la tontería, la frivolidad, la estupidez de nuestras vidas nos permite centrarnos en lo que es real, lo que es eterno y lo que es inspirador. Eso es lo que caracteriza al que ha de ser ejemplo a la grey de Dios. Además, el hombre que ha de ser ejemplo a la grey de Dios es caracterizado por ser justo. Dios mismo es la norma de justicia. Salmo 119, versículo 137. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Solo Él determina el bien y mal. Dios es la medida definitiva de justicia, no las experiencias nuestras o sentimientos personales, ni la mayoría política, ni los sistemas de este mundo. Solo Dios. Salmo 147, versículo 17. Salmo 145, versículo 17. Justo es Jehová en todos sus caminos. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Dios siempre actúa en justicia. Todos sus juicios, mandatos, planes, reinos, palabras, hechos, pensamientos y tratos con el hombre nunca son malos ni pecaminosos. Pero ¿dónde nos pone nosotros? El hombre que ha de ser ejemplo de la grey de Dios tiene que reconocer, como dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. El hombre no es justo delante de Dios. No puede producir una justicia por su cuenta. Dios acredita su justicia al hombre arrepentido que acude a Él para salvación. Se viste el hombre con la justicia de Cristo. Es la única forma que uno puede ser justo. En humildad uno reconoce ante Dios y agradece a Dios por su justicia. 1 de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Dios nos manda a vivir por las normas de su justicia con que nos ha vestido. Romanos 6, 17 y 18. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos de pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados de pecados, viniste a ser siervos de la justicia. Ya somos esclavos de la justicia. Una vida de obediencia moral no viene de esfuerzo personal, ni de habilidad humana. No podemos. El Espíritu Santo de Dios, quien mora en cada creyente, lo empodera al creyente a morir a la carne, a hacer lo que es santo y justo delante de Dios, santo y justo y bueno. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Debemos vivir en la justicia, según la justicia que nos viste, con que nos ha visto Cristo. El hombre que ha de ser ejemplo a la grey de Dios vive una vida aprobada por Dios, porque vive por las normas divinas de Dios. El que no vive según esta norma no califica como anciano. No demuestra la norma que todos debemos imitar, lo que todos debemos emular. Y Dios insiste que su ejemplo viva según su norma. También el hombre que ha de ser ejemplo a la grey de Dios es caracterizado por ser santo. 1 Pedro 1:16 lo pone muy claro. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Tiene que ver con la manera que vivimos nuestra vida.
Es el mandato que Dios ha dejado a todo creyente. Es su voluntad para todos los que son sus hijos. Ya que nuestro Padre Celestial nos ha redimido, nos ha adoptado, reflejemos su santidad en la práctica de nuestra vida. Primera de Tesalonicenses 2:10. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa, irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Los creyentes. No es la palabra más común para santo, pero significa puro, sin contaminación, sin mancha. Se relaciona con la palabra justo e irreprensible. En cada área de la vida se ve una vida ejemplar, sin la mancha indeleble de pecado. Otra vez volvemos a la característica global de uno que ha de servir como ejemplo a la grey de Dios, la de ser irreprensible. No hay nada en su vida presente ni pasado que lo descalifica de ser un modelo de carácter espiritual que otros pueden seguir, ni que llama a cuestionar su ejemplo. Usted dice, ¿hay personas así? Si examina de cerca, puede encontrar a personas que no tienen ninguna mancha de pecado. Se nota como la norma nuestra de nuestra vida ha bajado sobre el transcurso de los años. Ni lo estamos buscando ese tipo de personas. Lo damos por cuenta, por hecho de que tal vez no lo hay. Y nos conformamos. Pero, por supuesto, no hay nadie completamente libre de pecado. Pero no le descalifica pecado confesado, tratado, que no arruina su ejemplo ante la grey de Dios. El hombre anda en integridad, no en hipocresía. El que ha de ser ejemplo a la grey de Dios debe tener una vida apartada de pecado. El pecado no caracteriza su vida. Debe tener una vida apartada para la pureza, caracterizada por la pureza. El hombre está bien con Dios, redimido, justificado y adoptado. Pero el hombre es santo en la manera que vive delante de los hombres. Lo ven a su vida y no encuentran la mancha de pecado. Ha de ser santo delante de los hombres. El hombre que ha de ser ejemplo a la grey de Dios es caracterizado por ser dueño de sí mismo. Esa es la última de las características que Pablo nos ha dejado a Tito y por ende a nosotros. Dominio propio, autocontrolado, literalmente restringido. Es un hombre que tiene control de su vida. Debe manifestar que su vida, su carácter, sus emociones y su voluntad están bajo el control del Espíritu Santo. Piense en un caballo muy fuerte, pero tiene que estar bajo dominio, porque de otra forma toda esta fuerza se usa para daño. El hombre que ha de ser ejemplo de la grey de Dios está bajo control, el control del Espíritu Santo. Ser dueño de sí mismo implica y abarca tener el control dado por el Espíritu Santo de nuestras emociones, de nuestro carácter, de nuestro hablar, del uso del tiempo, del uso del dinero que Dios nos provee, etc. La administración de estas cosas testifican cuánto hemos crecido espiritualmente. Ser dueño de sí mismo tiene que ver con aquellas cosas que no son lícitas, son permitidas, como algún deporte, algún programa de tele, algún banquete, algunas comodidades, etc., pero que no nos convienen, que no nos edifican y que además no deben dominarnos. Hay quienes han sido dominados por alguna de estas cosas. Saben que están mal, han intentado cambiar, pero al no poder cambiar demuestran que ellos no son dueños de sí mismos. Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea de pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Ser dueño de sí mismo implica autodisciplina.
Significa que una persona está consciente de sus debilidades y de todo aquello que le puede afectar en su vida cristiana, en su servicio al Señor, pero se abstiene de todo aquello que le afecta o que le distrae de sus metas en el Señor. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, tendiendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Echamos a un lado estas cosas, no son importantes. Ser dueño de sí mismo tiene que ver con la responsabilidad de someternos al control del Espíritu Santo día tras día. Dios nos ha dado en su palabra y por su Espíritu. Nos ha dado estos recursos. Ahora nosotros tenemos que echar mano de sus promesas. Debemos querer obedecer. Si no lo hacemos, el egoísmo, la avaricia, el orgullo, la pereza, algún vicio, se adueñará de nuestras vidas. 1 Corintios 9, 26 y 27. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser descalificado. El carácter de anciano viene desde adentro. Tiene dominio propio, sin la necesidad de ser supervisado desde afuera. Podría enviarlo al lugar más lejano en la tierra donde nadie lo conoce y él andará con Dios en la integridad de su corazón. El apóstol Pablo es el mejor ejemplo de un hombre que a tiempo que era dueño de sí mismo, era siervo de Cristo 100%. Toda su vida, todas sus energías, todas sus emociones las volcó hacia el Señor y su servicio. No veía cosa de este mundo que le distrajera, mucho menos que lo dominara, sino que su pasión fue siempre para el Señor. Filipenses 1:20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Filipenses 3:12. No lo que haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Un hombre dueño de sí mismo y a la vez un siervo de Cristo al 100%. Esto es lo que Dios exige de uno, que ha de ser ejemplo a su grey. ¿Por qué son tan altos los requisitos para el carácter de uno que ha de ser ejemplo a la grey de Dios? Porque así es como Cristo quiere que viva usted. Dios quiere que no sea soberbio, iracundo, dado a vino, pendenciero, ni codicioso de ganancia deshonesta. Quiere que sea hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. No es que los ejemplos que Dios ha puesto dentro de ustedes deberían ser diferentes que los demás, sino deben ser lo que todos nosotros debemos ser. La norma es alta porque Dios quiere que su grey sea santa. ¿Reconoce a estos ejemplos? ¿Los sigue? ¿Es usted lo que Dios quiere? Oremos. Padre, tú has puesto a estos ejemplos, estos hombres que ha de ser ejemplo a la grey de Dios, pero no deben ser los que quieren hacerlo, sino los que lo demuestran, que son de temple comprobado. Ayúdanos, Señor, a reconocerlos dentro de nuestro entorno y que los sigamos como ellos te sigan a ti. Gracias, Señor, por haberlos puesto en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.